Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, buenas noches, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este tiempo especial, tiempo en el que nos congregamos de este espacio virtual para acercarnos a la palabra, un tiempo de reflexión, de estudio de la palabra y como siempre decimos, de afirmación en nuestra fe en Jesucristo, tiempo de escuchar lo que la voz del Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas para que como creyentes podamos siempre vivir de acuerdo, de manera que agrade al Señor. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz, pastor de la primera iglesia bautista de Caguas y este espacio virtual que separamos jueves tras jueves para un tiempo de aprendizaje, de reflexión y de estudio en la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar considerando el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 5. Y yo le voy a invitar a aquellos hermanos y hermanas que ya están conectados que por favor puedan buscar su Biblia, si no la tiene a la mano, pueda buscar su Biblia, mientras otros hermanos y hermanas se van conectando a esta experiencia. Como de costumbre, también pedimos muy respetuosamente que este espacio sea un espacio de bendición, de afirmación, pero también un tiempo que le podamos dedicar al estudio de la palabra. Por lo tanto, si usted está ubicado en algún lugar de su casa donde hay otras cosas que se estén dando que puedan distraerle, le invitamos a que usted pueda concentrarse en esta experiencia o moverse a un espacio donde pueda concentrarse en esta experiencia de aprendizaje. Mientras, quiero ir adelantando algunos anuncios. Primeramente, recordar que los jóvenes de nuestra iglesia reanudan sus reuniones, ¿verdad? Su primera reunión de este año es mañana viernes a las 7 de la noche, así que los jóvenes están debidamente convocados y el pastor les va a dar, está dando seguimiento a través del WhatsApp. Eh, y en los domingos, el domingo a las 9 de la mañana, la escuela bíblica. Recuerden que tenemos escuela bíblica tanto para adultos, para adolescentes y jóvenes y para la niñez. A las 9 de la mañana comienza la clase bíblica de adultos, a las 9:30 la clase bíblica de los adolescentes y a las 10 de la mañana las clases bíblicas y experiencias para la niñez y a las 10 también el culto de adoración y predicación. Y estamos en una serie especial de sermones basados en Jeremías 29:11 y en nuestro tema del año, confiamos en el plan de Dios, un futuro de esperanza. Y este próximo domingo el pastor continúa con esta serie especial de sermones basados en esos textos, pero en esa invitación que el Señor nos hace a confiar en Él. Bueno, yo pienso que ya en alguna manera, en alguna medida, todos deben de tener su Biblia a la mano, ya sea en el celular, ya sea en papel, su Biblia, ¿verdad? De papel. Y vamos a acercarnos a las Sagradas Escrituras, pero antes quiero tratar de compartir con ustedes parte de lo que va a ser el estudio bíblico de esta noche. Vamos a ver por acá. Espero que podamos, vamos a ver. Ok, ahí se ve un poco mejor. Vamos entonces a seguir. Este va a ser un poco el recorrido que vamos a llevar a cabo. Como siempre me gusta, eh, antes de comenzar el estudio bíblico, establecer cuál va a ser el proceso. Vamos a compartir algunos objetivos, vamos a siempre a definir algunos términos que me parece que son importantes. Trabajamos la introducción y lo que es el análisis del pasaje, como siempre hacemos desde una manera panorámica, de una manera simple, pero que en esa experiencia traer algunos elementos nuevos que son necesarios que traigamos a nuestra atención, siempre alguna aplicación, algunas preguntas de reflexión y luego culminamos
con una palabra de oración. Pero le invito a que podamos orar y compartir el texto bíblico que vamos a estar considerando en la noche de hoy. Amado Señor y Dios de la vida, gracias por este espacio virtual, este tiempo de encuentro de los unos con los otros y las otras. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro y te pedimos que tu bendición, que tu gracia y favor nos acompañen donde quiera que estamos, pero sobre todas las cosas, eh, que la voz de tu espíritu se haga presente, oh Dios, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, para que podamos hacer tu voluntad y vivir vidas que te honren en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito entonces a que me pueda acompañar en la lectura de Primera de Corintios capítulo 5. Nos dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de vuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de vuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Este texto que estamos considerando es un texto que de esos pasajes del apóstol Pablo que cuando uno lo lee, primero, a todas luces encontramos un gran conflicto en el interior de la iglesia. Pero en segundo lugar, es uno de esos pasajes donde el lenguaje que se utiliza o el lenguaje utilizado por el autor de la carta es un lenguaje duro y a veces hasta difícil de poder comprender viniendo de quien viene, de un cristiano, de un líder pastoral, de un apóstol, de una persona que fue un precursor del evangelio. Sin embargo, en esta noche, amados hermanos y hermanas, vamos un poco a ver realmente qué fue lo que el apóstol Pablo quiso expresar con estas palabras de Primera de Corintios capítulo 5, qué es lo que hay de fondo y cuál es la manera en la cual el apóstol aborda a la iglesia y aconseja para que ellos puedan trabajar esta situación, cuál era el propósito. Y eso lo vamos a ver en el transcurrir de este estudio bíblico. Pero primero quiero compartir algunos objetivos y algunas definiciones que me parece que es importante que podamos siempre poder trabajar. Entre los objetivos que queremos alcanzar en esta noche es definir el concepto de inmoralidad sexual a la luz del pensamiento del apóstol Pablo. Esto es importante
porque tenemos que contextualizarnos en la carta. Inmoralidad sexual a la luz del pensamiento del apóstol Pablo. Lo segundo, queremos comprender el propósito que perseguía la excomunión en la iglesia del siglo I. ¿Por qué eso se llevaba a cabo? Lo tercero, queremos distinguir entre un proceso disciplinario y un proceso restaurativo en el interior de la comunidad de fe. Y por último, queremos evaluar la pertinencia de la excomunión como instrumento disciplinario en nuestro contexto actual. Así que básicamente esos 4 objetivos van a ser parte de la guía que vamos a tener en esta noche. Bueno, primero vamos a definir inmoralidad. Inmoralidad viene del griego porneia y está relacionado con lo sexual. En el contexto del apóstol, en Primera de Corintios capítulo 5, con una relación sexual que se estaba dando entre un hombre y una mujer, pero esa mujer había sido la esposa del padre de este hombre, es decir, había sido la madrastra de este hombre. ¿No? Y un poco vamos a continuar definiendo el concepto de inmoralidad en el transcurso de este estudio bíblico. Sin embargo, también quise incluir algo que la Real Academia Española nos habla acerca de la inmoralidad y es el desarreglo de las costumbres o de una acción inmoral. Y cuando hablamos de la moralidad desde la perspectiva muy, ¿verdad?, idiomática de la Real Academia Española, nos habla un poco, ¿verdad?, y lo menciono de manera muy general, de ese concepto o de ese discernir entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo dentro de un conjunto social, dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Y el concepto de excomunión es una suspensión disciplinaria que tiene raíces en el Antiguo Testamento. Esto no es algo que el apóstol Pablo se inventa. Como de costumbre, los autores bíblicos se aferran a otras tradiciones. Y como de costumbre en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, incluyendo el apóstol Pablo, se aferraban a muchas de las tradiciones del Antiguo Testamento. Y Pablo se aferra, toma prestado el concepto del judaísmo, del herem, que era un castigo que se aplicaba a quienes violaban la ley de Moisés y socialmente eran situados fuera de la relación del pacto, es decir, fuera de la comunidad de pacto. Había otros grados menores como el nidu, que consistía de una restricción de entre 30 a 60 días excluido de la comunidad. Así que ahí tenemos ya, ¿verdad?, un poco de manera general estos dos conceptos. El concepto de la excomunión, de sacar del medio de la comunidad de fe, que es el consejo que Pablo está dando a la iglesia de Corintios, y el concepto de inmoralidad, que viene del griego porneia, que es un poco el desarreglo de las costumbres y una acción inmoral de aquello que se considera, ¿verdad?, esas acciones de aquello que se considera incorrecto o que se considera malo. A modo de introducción, es importante afirmar que en esta segunda sección de la carta, porque el capítulo 5, amados hermanos y hermanas, inicia la segunda sección de la carta. Recordemos, capítulo 1 al 4, la primera sección, el apóstol Pablo inicia hablando del problema que existía de fondo en la iglesia de Corintios, que era el problema de las divisiones. De hecho, vamos a ver en este capítulo 5 que es posible que esta situación o este hecho haya respondido también a las divisiones internas en la iglesia de Corintios. En esta segunda sección de la carta, el apóstol aborda otros problemas de índole moral que existen al interior de la comunidad de fe. Y los asuntos a abordar tienen relación con el testimonio que los creyentes de esta comunidad debían ofrecer a la luz de su nueva fe. Como respuesta pastoral a esto, Pablo intenta enseñarles a estos creyentes cómo se vive la fe en el día a día, en el ahora, en el hoy, en el ahora, en cada vez, en cada instancia que nos reunimos, no solo como comunidad de fe, sino donde quiera que esos creyentes pudieran estar. Ahora, vamos a hablar un poco del problema. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia en ese momento? ¿O cuál era uno de los problemas que el apóstol Pablo está
abordando en esta carta. Lo primero es que es probable que la razón haya sido, y perdónenme que me adelanté un poco, desde la visión judía, disculpen eso, desde la visión judía, la gente se caracterizaba por dos vicios, o había dos vicios que, que los judíos tenían que cuidarse y que el cristianismo también adopta, de ese cuidado que tenían que tener los primeros cristianos, de dos vicios muy fuertes en toda sociedad humana. Los vicios de inmoralidad sexual fuera de la índole que fuera, y la idolatría, que también debían cuidarse de ellos, no solo desde la tradición judía y desde la tradición más antigua del cristianismo. Y estos dos vicios van de la mano. ¿Por qué decimos que van de la mano? Porque en la antigüedad, sobre todo en el tiempo en el que Pablo escribe a la iglesia de Corintios y en el que los autores del Nuevo Testamento, como Juan de Patmos, también escribe en el Apocalipsis, las expresiones religiosas imperiales, es decir, el culto imperial o el paganismo, como también se le puede conocer, ¿verdad? Esas expresiones a las cuales el autor bíblico llama a los cristianos a no participar de ellas. Esas expresiones de esos cultos imperiales estaban atados a los excesos, a todo tipo de exceso, incluyendo los excesos de carácter sexual. Y que no, ¿verdad? No, yo no quiero, trato de resistir la tentación de poder adelantar muchas cosas que vamos a ver en el proceso de Primera de Corintios, ¿verdad? Quiero tratar de circunscribirme al capítulo 5. Y el problema que nos está presentando el texto es que en la comunidad de fe había inmoralidad que consistía en que un hombre estaba conviviendo con la esposa de su padre, práctica, y esto es importante, práctica que era prohibida por la ley judía en Levíticos, allá en el libro de Levíticos, en el libro de la ley, era una práctica prohibida por la ley judía, pero también era prohibida por la ley romana. Y es por eso que el apóstol Pablo expresa en esos primeros versos que esa acción que estaba cometiendo este hombre de convivir con la esposa de su papá, ni aún, dice Pablo, ni aún se nombra entre los gentiles, porque a pesar de todo el exceso que se podía dar en estas tradiciones y en esta cultura, había, digamos, unos límites de respeto o de honor que había que guardar. Así que Pablo dice, ni aún esta práctica se nombra entre los gentiles. Y esa es la razón por la que, perdóneme, es de suponer que el padre de este hombre había muerto y que el hijo, ante tal situación, había tomado a su madrastra como concubina. Si había una relación antes de la muerte, si es que su padre murió. Si había una relación antes, no lo sabemos. Si fue tras la muerte de su padre, tampoco lo sabemos. Es un poco, ¿verdad? Suponer en este proceso. Pero, pero el hecho radica en que tal acción era una acción, primero, prohibida por la ley judía y también mal vista por la tradición social de aquel entonces. Y la situación que el apóstol aborda no se limita estrictamente a este hecho. Y esto es bien importante, hermano y hermana. Esto es algo que usted tiene que prestar atención a esto que voy a decir, porque si no se va a perder el propósito del estudio bíblico de hoy. Ciertamente el apóstol Pablo está señalando, y lo señala categóricamente, que la acción de este hombre que toma como, ¿verdad? Que toma y que comienza a convivir con la esposa de su padre es una acción incorrecta, es una acción inmoral, es una acción que violenta la ley, la tradición cristiana y no solo eso, sino a la misma sociedad. Pero el apóstol Pablo ahí, en ese mismo escrito, señala o trata de hacer ver a la iglesia cuál era la actitud que debían asumir ante tales situaciones, ante esa situación y por supuesto ante situaciones parecidas. Mire,
La comunidad, o al menos parte de la comunidad, se sentían orgullosos de la tolerancia a tal práctica. Y eso lo vemos en el escrito. Es por eso que el apóstol Pablo en el versículo 6 le dice a la iglesia de Corintios, no es buena vuestra jactancia. Y en el versículo 2 le dice, ustedes están envanecidos, no es buena vuestra jactancia, porque había una actitud de complacencia ante lo que estaba sucediendo. Eduardo de la Serna, que ya he explicado quién es en estudios bíblicos anteriores, señala que este es el punto de partida del texto del capítulo 5, la actitud de la comunidad. Así que yo creo que lo que el autor bíblico, y me atrevo a sostenido en lo que dice Eduardo de la Serna y otros comentaristas, ciertamente hay una problemática de índole moral entre dos individuos, ¿verdad? Y uno de ellos formaba parte de la comunidad de fe. Pero el problema mayor, ¿verdad? Lo digo con mucha cautela y con mucho respeto, era la actitud, la laxitud con que la iglesia de Corintio había o estaba enfrentando tal expresión de inmoralidad. Y es probable que la razón haya sido que, tal vez es probable que la razón haya sido el haber abrazado el evangelio de la sabiduría humana. Evangelio que el apóstol Pablo en los primeros capítulos de la carta señala. Y es por eso que él le dice en el capítulo 2, le dice, miren, yo no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Y estuve entre vosotros, y dice más adelante, no con mi predicación no fue con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. En los pasados estudios bíblicos hablamos y explicamos lo que significaba el elemento de la sabiduría humana al interior de la iglesia de Corintio. Era muy probablemente estos discursos que eran discursos que impresionaban, que, que llenaban probablemente la emoción, de emoción, que traían cierta satisfacción, o que pudieran sonar hasta razonables, cargados de cierta razón, pero ausentes de la voluntad de Dios y del poder transformador del Señor. Así que es posible que la razón haya sido el haber abrazado el evangelio basado en la sabiduría humana. Y debemos recordar que la sabiduría humana y la divina son temas de discusión en la primera sección de la carta. Quizás quienes habían adoptado ese evangelio no consideraban que dicho acto fuera pecado, y mucho menos que fuera razón de consecuencia alguna, para tener alguna consecuencia, por lo que pudiéramos pensar que los líderes de la iglesia de Corintios rechazaban el liderato del apóstol Pablo. Es por eso que yo les decía que esto está ligado al tema de las divisiones, porque aquel grupo de líderes, es muy probable que aquel grupo de líderes que rechazaba la autoridad de Pablo al interior de la iglesia fueran los mismos líderes que estaban dando espacio a esta situación de inmoralidad al interior de la iglesia, y no solo el espacio, sino que se jactaban de ella, sostenidos en que Cristo nos había hecho libres. Ese es un poco el mensaje que hay de fondo en la carta y que está presente en el pensamiento de Pablo, no solo en Corintios, sino en varias de los escritos del apóstol Pablo. Y notemos que Pablo no nombra, esto es importante, Pablo no nombra ni habla de la mujer que está envuelta en este problema, por lo que es posible pensar que ella no formaba parte de la comunidad de fe, sino que quien formaba parte de la comunidad, en este caso, era el varón. Ahora, ya hemos hablado del problema, vamos a hablar un poco de la solución, y en resumen el problema era, uno, que había un hombre en una relación, un hombre miembro de la iglesia en una relación de concubinato con
la que había sido esposa de su padre. Y dos, que la iglesia, ese era el problema. Lo segundo es que la iglesia había tomado eso como algo normal, como algo que estaba bien. La solución. El remedio que el apóstol Pablo propone para atender esta situación es un remedio drástico, es la excomunión. Por eso que yo les decía al inicio de este estudio bíblico que puede ser un tema árido cuando uno lee el escrito y sobre todo cuando lo estudia y aún más cuando pensamos la manera en la que esto pudiera aplicar en nuestra vida o en nuestra, ¿verdad? En nuestra vida de comunidad. Pero la propuesta de Pablo es la excomunión ante el acto de inmoralidad. Y dicha acción debería llevarse a cabo aunque el apóstol Pablo estuviera ausente, ¿verdad? No estuviera presencialmente entre aquella comunidad de fe. Sin embargo, es muy notable el interés pastoral en que fuera la comunidad la que se pronunciara e hiciera juicio sobre la acción, sobre el pecado, ¿verdad? De esta persona o sobre la, ¿verdad? La situación que se estaba dando al interior de la iglesia. Pablo dice, ya yo hice juicio, pero lo correcto es que ustedes como comunidad se reúnan, dialoguen el tema y tomen decisiones. Yo creo, ¿verdad? Y como bautista debo aclarar que Pablo lo que les está exhortando es, miren, hagan una asamblea para discutir esta problemática, para discernir la voluntad de Dios y para encaminarnos a la voluntad de Dios a ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora, debemos mirar el cuadro completo, no la mitad del cuadro. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, la excomunión tendría un valor redentor. Y es por esto que es importante siempre mirar lo que, y repito esta frase que utilizo mucho, es importante mirar lo que hay detrás del telón, cuál es la intención del autor con lo que dice, porque a veces chocamos mucho con algunas expresiones bíblicas, en particular del apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, pero veamos qué es lo que hay detrás de ese telón, qué es lo que hay detrás de lo que Pablo dijo, a qué Pablo quería responder. Miremos la problemática. Esa era la manera adecuada para aquel entonces. ¿Significa que esa es la manera adecuada para la actualidad? Son preguntas que nos tenemos que hacer, pero sobre todas las cosas, mirar lo que hay detrás del telón. Así que lo que hay en la mente de Pablo es que la decisión que tomara la iglesia, que aunque Pablo estaba recomendando que fuera la excomunión, aún la excomunión tuviera un valor redentor y restaurador en la vida de este hombre. Así que no era entregarlo a Satanás por entregarlo y olvidarnos de él. No, es que hubiese un proceso de aprendizaje para este hombre que había puesto a la iglesia en tal situación. Y el lenguaje utilizado por Pablo de entregar a Satanás, es importante que nosotros podamos entender cuál es el pensamiento de Pablo cuando se pronuncia o cuando se habla acerca de Satanás. Por Satanás es en sí mismo la expresión de la tentación sexual, porque es tentador. Por los escritos paulinos sabemos de su pensamiento sobre Satanás, que le impidió ir a Tesalónica. Es expresión es también por los escritos de Pablo, también sabemos que Satanás es expresión de engaño como ángel de luz y que afectó a Pablo con un aguijón. En cada una de estas afirmaciones que acabo de hacer, Pablo sostiene que en ese proceso, en el momento que no pudo llegar a Tesalónica, en los momentos de tentación sexual, en el aguijón que él llevaba, en los procesos de engaño, eran maquinaciones de Satanás. Ese es el pensamiento que Pablo está transmitiendo a través de su escrito. Por lo tanto, entregarlo sería para la destrucción de la carne, del sarx. ¿Y qué es esto de la carne? Es decir, de su actitud de autosuficiencia. No estamos hablando de su cuerpo material, de su carne, de su hueso, de sus células, de sus músculos, de sus órganos. No, estamos hablando de su actitud, de esa carga, de esa inclinación al pecado que el ser humano tiene
por naturaleza. Y Pablo dice, entréguenlo para que cuando experimente esa, ¿verdad? Experimente esa decisión, reflexione, tome decisión y su espíritu sea salvo. Así que fijémonos en medio de todo esto, que aunque esto es un lenguaje que para nosotros y para mí también, para todos, es un poco difícil de comprender en este tiempo, porque no es lo usual en nuestras iglesias practicar la excomunión de un hermano, así que eso no es lo usual. Sin embargo, en el pensamiento de Pablo decía, sáquenlo de medio de ustedes, denle la oportunidad para que él tenga un proceso de reflexión, de meditación, de arrepentimiento y a fin y al cabo sea un proceso de salvación. Y esto es que adquiriera una actitud de dependencia completa de Dios. En el pensamiento del pastor de la comunidad, en el pensamiento de Pablo, está que la expulsión sirva como una enseñanza que elimina la orientación al pecado y redime al pecador. Es un golpe que produce un cambio de orientación en la vida de quien en el interior de la comunidad de fe ha sido cegado por el pecado. Un poco, hermanos y hermanas, cuando yo estudiaba, ¿verdad? Y leía acerca de este pasaje, venía a mi mente la experiencia del hijo pródigo. Venía a mi mente la experiencia del hijo pródigo. Y aunque la situación no es la misma, porque el hijo pródigo voluntariamente quiso salir de la casa del padre, el salir de la casa del padre, el hecho de haber salido de la casa del padre, de haber malgastado todo lo que tenía, que era mucho más que lo material, no nos limitemos a lo material, era mucho más que lo material. El haber malgastado todo hizo que aquel hijo reflexionara, se arrepintiera y caminara hacia la casa del padre. Así que me parece que de alguna manera, en alguna manera podemos hacer un paralelo entre ambas historias. Ahora, la acción de la iglesia, ¿cuál debía ser? Los versos 6 al 8 nos inician diciendo, no es vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y en estos versos, del 6 al 8, Pablo se concentra en el bienestar de la comunidad. Debemos recordar que estos tenían una actitud de jactancia y habíamos definido ya en estudios bíblicos anteriores lo que era la jactancia, que es una actitud de orgullo. Y probablemente pensaban que aquel hombre estaba ejerciendo su libertad en Cristo. Como Cristo nos hizo libres, pues él tiene la libertad de hacer lo que sea, de hacer lo que sea. Ese era el pensamiento de fondo en un sector, yo no pudiéramos decir que es en la totalidad de la iglesia, pero al menos en un sector de la iglesia. Y con el ejemplo de la levadura, que es un ejemplo metafórico que el apóstol Pablo está utilizando, Pablo responde pastoralmente haciéndoles saber que una situación pequeña puede convertirse en una que afecta a toda la comunidad si no se trabaja adecuadamente. Y es posible que nosotros, aunque nosotros no, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país tropical, en un país donde no cae nieve, pero sí hemos visto las imágenes, ya sea en películas, ya sea en libros, ya sea, hemos visto las imágenes de esta pequeña bolita, de la bolita de nieve o de un pedazo de nieve que se desprende y de ese pedazo de nieve que se desprende va bajando hasta que se forma una gran avalancha de nieve. Y un poco eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo transmitir. La levadura, lo que con la imagen de la levadura. Una situación pequeña puede llegar a afectar a toda la comunidad si no se trabaja adecuadamente. Y la excomunión le permitiría a la iglesia un proceso interno de purificación en el cual ellos vendrían a ser una nueva masa. Una nueva masa. Esto es, recuerden, el lenguaje metafórico. Esas imágenes que el apóstol Pablo utiliza y las toma del Antiguo Testamento, particularmente del Éxodo, las toma prestadas del Éxodo para recordarle a aquellos primeros cristianos que la mayoría de ellos venían del judaísmo, eh,
transmitirle que ellos tenían que ser una nueva masa sin levadura, que no estuviera fermentada, de manera que la acción misional de la iglesia, la acción profética de la iglesia, pudiera darse como Dios esperaba que se diera. Y acto seguido, con la imagen de la Pascua, que es también la imagen tomada, ¿verdad? La levadura y la Pascua, la levadura y la Pascua es tomada del libro de Éxodo. Les recuerda que así como Israel tuvo que deshacerse en la Pascua de la levadura vieja, los corintios tenían que deshacerse de la levadura viviendo de manera responsable y honesta la vida nueva en Cristo. Sí, Dios le había dado nueva vida, sí, Dios le había dado libertad, pero esa libertad se vive responsablemente, se vive en honestidad y se vive de acuerdo al ejemplo de Jesús y al testimonio de la Escritura. Y es importante, ya viendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya hemos mencionado cuál fue el problema, qué es lo que el apóstol Pablo propone, cuál debería ser la acción de la iglesia. Pero el apóstol Pablo aclara o pretende también aclarar una suposición en el problema. Cuando usted lee toda la carta, usted ve que los últimos versos, del verso 9 en adelante, dice: os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y aquí el apóstol Pablo está aclarando una posición. ¿Por qué en estos versos? Porque en estos versos es posible encontrar la razón por la que se da esta situación. Es posible aclarar, aunque hay un elemento de división, que ya lo hemos mencionado, es posible que este mismo grupo haya malinterpretado las propias palabras de Pablo en la carta perdida. Los que han seguido este estudio bíblico desde el principio saben que cuando hablamos de Primera de Corintios tenemos que preguntarnos cuál de las primeras de Corintios. La primera carta que está perdida, que no fue encontrada, pero carta a la que Pablo hace alusión en una segunda carta, que esa segunda carta es nuestra primera carta. Esto es un poco un trabalengua, pero recuerden, la primera carta perdida, Pablo les escribe por segunda vez a Corintios y en esa segunda carta hace alusión y referencia a cosas que había tratado ya en la primera carta, y esa segunda carta es la que nosotros realmente estamos considerando como Primera de Corintios. Y el testimonio, el mayor testimonio de esto que acabo de decir son estos versos del 9 en adelante, cuando el apóstol le dice: no anden en compañía de personas inmorales. Un poco es lo que el apóstol Pablo quiere decir. No anden en compañía de personas inmorales. Y en esos versos el apóstol Pablo está aclarando que él hacía referencia a los creyentes inmorales. Posiblemente el apóstol Pablo no fue lo suficientemente específico en su escrito anterior, en su primera carta, muy posiblemente no fue específico y se prestó a la interpretación de los diversos grupos de la iglesia, siendo este grupo uno de los grupos que decía: bueno, nosotros no nos juntamos con los inmorales, pensando que los inmorales eran aquellos que estaban fuera del círculo de la fe. Pero quien estuviera dentro del círculo de la fe, quien viviera la vida como viviera, pues era parte de nuestra comunidad. Y el apóstol Pablo tiene que aclarar esto. Y le dice: no, 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 no. Yo estaba haciendo referencia a los creyentes inmorales, aquellos que dicen ser siervos y siervas de Jesús, pero su vida la conducen contrario al testimonio de Jesús, a su modelaje y al testimonio de las escrituras. Y Pablo dice: yo no estaba haciendo referencia
a que no se junten con los idólatras, con los fornicarios, con los avaros, con los maldicientes, con los borrachos. Yo no estaba haciendo referencia a que ustedes no se junten con esa gente, porque si eso es así, pues no podemos vivir en el mundo, porque nosotros estamos rodeados, como seres humanos pecadores que somos, estamos rodeados de otros seres humanos pecadores que son también. Lo segundo que hace saber en estos versos es que los creyentes no deben juzgar a los que están fuera de la comunidad de fe. Ese juicio le corresponde a Dios. Y me parece que eso es importante aún en estos tiempos, donde continuamente se escuchan juicios de parte de la iglesia a personas que, mire, han decidido no estar en el camino de Dios, en el camino de Jesús. Pues esas personas, nuestro deber como iglesia es anunciarles el evangelio, nuestro deber es servirle, nuestro deber es testificarle, pero nuestro deber no es y nunca será hacer juicio sobre ellos, porque a fin de cuentas el juez sobre todos y todas, incluyendo sobre la iglesia, es Jesús. En tercer lugar, establecen estos versos una regla estricta en cuanto a las relaciones al interior de la iglesia y presenta una flexibilidad con las relaciones de afuera. Pablo está diciendo, sí, ustedes se pueden juntar con los de afuera. ¿Por qué no? Ustedes se pueden juntar con los de afuera. A ellos, denle testimonio. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No obstante, esas relaciones, y lo vemos en otro de los escritos de Pablo y en la misma carta de Corintios lo vamos a ver, esas relaciones al exterior de la iglesia también tenían sus limitaciones. Y usted dirá, pastor, ¿cómo que tenían sus limitaciones? ¿Que hay con unas personas con las que no nos podemos juntar? No, no es eso, no es eso. Sino que Pablo lo que decía era cuidado con las relaciones, cuidado a dónde nos llevan las relaciones. Y Pablo dice, cuando una relación con una persona te va a llevar a la inmoralidad sexual, detente. No solo en el acto para no cometerlo, sino detente en esa relación, sé prudente, frena, detente, no lo haga. Si esa relación te va a llevar, de acuerdo al lenguaje de Pablo, a participar de actividades paganas, es decir, de cultos paganos. Y Pablo en sus escritos hace referencia donde se come lo sacrificado a los ídolos. Pues mira, detente, no lo haga. Entonces, esos son límites que el apóstol Pablo, como pastor, sugiere a su comunidad de fe. ¿Por qué? Porque una cosa llevaba a la otra. El participar de las experiencias de idolatría o del paganismo arrastraría a los creyentes a los actos de prostitución y a los actos de inmoralidad sexual y demás, porque esos mismos actos formaban parte del culto a las divinidades romanas. Y analizar este pasaje es importante, al analizar el pasaje es importante tener presente que en la mente de Pablo la excomunión era producir cambios y restauración. No era necesariamente o no se limitaba al sacar a alguien de la iglesia, sino era para que se produjeran cambios restauradores, ¿verdad? Una restauración en la vida del ser humano. Ya a modo de aplicación, para ir terminando el estudio bíblico de hoy, quiero hacer 4 afirmaciones que me parecen que son importantes. Lo primero es que nuestra experiencia cristiana demanda de nosotros responsabilidad moral. Sí, hermano, nuestra experiencia cristiana demanda del creyente responsabilidad moral. Esto no es un legalismo que exige actos o que impone normas para la salvación. No es que te dice, tú tienes que hacer esto o te impone ciertas normas para que tú seas salvo, porque la salvación es por pura gracia. Pero tampoco es un libertinaje que amparado en la salvación, porque ya yo soy salvo, no asume responsabilidades en cuanto a su responsabilidad con el prójimo, en cuanto a su quehacer, ¿verdad? De testimonio en la vida, en cuanto a su quehacer como ser humano en la sociedad también. Es la aptitud, la responsabilidad moral de la cual hablo es la aptitud de obediencia
que asume el creyente en la totalidad de su vida, sea dentro o fuera de la iglesia. La actitud que asume este creyente en la totalidad de su vida, sea dentro o fuera de la iglesia. Porque así como no somos, no somos llamados a crear escándalos fuera de la iglesia, tampoco dentro de la iglesia y viceversa. En segundo lugar, el testimonio de la comunidad de fe es importante. Fíjense que Pablo no se limita solo a este hombre que estaba en esta relación con su madrastra. Él le habla a la comunidad de fe acerca de sus acciones, acerca de lo que habían permitido, acerca de lo que debían hacer, acerca de la reflexión que debían tener. Fijémonos que aquel pecado, que el apóstol Pablo dice que aquel pecado tampoco se nombra entre los gentiles. Lo que vive la iglesia tiene que ser coherente con lo que la iglesia cree. Y ahí radica el testimonio, en esa coherencia de que aquello que yo creo es lo que yo vivo. Si yo digo que creo en el amor de Dios, yo tengo que vivir el amor de Dios. Si yo creo que el Dios al que yo sirvo es un Dios santo, yo tengo que vivir como hijo e hija de Dios en un proceso de santificación continua. Si yo creo que Dios es Dios justo, yo tengo que ser justo como hijo o hija de Dios también. En tercer lugar, la disciplina de la iglesia no puede ser un castigo. No puede ser un castigo. Y esto es importante porque a veces los conceptos de disciplina al interior de la iglesia se han visto tradicionalmente como una experiencia de castigo. Sin embargo, los procesos disciplinarios al interior de la iglesia tienen que ser una acción redentora de la comunidad de fe y una acción que tiene que estar enmarcada en la dirección del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está presente, estamos perdidos en el camino, estamos sin rumbo, estamos, como dirían por ahí, dando palos a ciegas. Estamos perdidos en el camino. En cuarto lugar, aunque la excomunión como estrategia, y hago referencia como estrategia, no es funcional en la actualidad, ¿verdad? Y esto es un comentario con el que yo concurro, pero no es mío. Lo hace Efraín Agosto, que es uno de los comentaristas que considero. Dice, no es funcional en esta época y él explica el por qué. Él dice, porque en la antigüedad, en el siglo I, en el siglo I, cuando se escribe esta carta, no había la misma cantidad de comunidades de fe que hay hoy, donde a veces uno tiene un menú completo para escoger de qué tipo de comunidad de fe yo quiero ir, ya sea una iglesia grande, una iglesia mediana, una iglesia pequeña, una iglesia más tradicional en su adoración, una iglesia más carismática, una iglesia con ciertos enfoques, ya sea sociales o educativos, etcétera. Pues él dice, mira, con la cantidad y la diversidad de congregaciones que hay hoy, no tiene funcionalidad en la actualidad. Y yo creo que Efraín Augusto tiene algo de razón en eso. Quizás es algo que podemos profundizar más, pero que yo creo que hay algo de razón en eso. Pero sobre todas las cosas, este capítulo lo que nos llama es a que nuestras estrategias de iglesia sean estrategias de redención y de reconciliación espiritual y moral. En ocasiones, como persona que fui criada en el Evangelio, ¿verdad? He sido nacido y criado en el Evangelio, he escuchado acerca de los procesos disciplinarios que muchas veces por un lado han sido humillantes y otros han sido excluyentes, donde se han limitado posiblemente al quitar eh, a personas de cargos y de ciertas autoridades al interior de la iglesia y de sentarse por 1, 2, 3, 6 meses en un escaño a recibir palabra del Señor. Sin embargo, detrás de esas decisiones no se han dado estrategias de redención, de restauración y de reconciliación. Y me parece, hermano y hermana, que si la estrategia en estos procesos disciplinarios es que la persona simplemente esté apartado por un tiempo, pero sin el cuidado de la iglesia, sin la comunión entre los santos,
me parece que hemos perdido el tiempo o perdemos el tiempo. Recordemos que los procesos de disciplina al interior de la iglesia tienen que modelar a Jesús, la restauración que él modeló, como aquella que modeló cuando aquella mujer la iban a apedrear, ¿recuerdan? Había pecado. Él no dijo que ella no había pecado, ella había pecado y la llevaron allí. Pero Jesús dijo, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y a ella le dijo, vete, continúa tu rumbo, pero no peques más. Vamos a algunas preguntas que nos deberíamos de formular. ¿Cómo podemos o cómo respondemos a los conflictos o crisis al interior de la iglesia? Recuerden que estas preguntas yo no se las voy a contestar, simplemente son preguntas para reflexión. ¿Cómo respondemos a los conflictos o crisis al interior de la iglesia? Segunda pregunta, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿El de Jesús o el que queremos vivir? Como sucedía con algunos cristianos de Corintios, que vivían el evangelio que ellos querían vivir, el de la sabiduría humana. ¿Cuál estamos viviendo? Usted, hermano y hermana, y yo. ¿Cuál estamos viviendo? Tercera pregunta. ¿Nuestras acciones correctivas son redentoras y restauradoras? Cuarta pregunta. ¿En nosotros hay levadura? Es decir, cosas de las cuales nos tenemos que deshacer. ¿Hay de eso en nosotros? Respondámonos esas preguntas con sinceridad, pero sobre todo bajo la mirada del Señor, para que nuestras respuestas a estas preguntas sean respuestas que siempre nos conduzcan a la justicia, al amor, al servicio y sobre todo a la expansión y el crecimiento del reino de Dios en medio nuestro. Finalizamos con esto. La vida en comunidad, iglesia, exige amor, pero un amor que no se conforma con la indiferencia. Hacernos de la vista larga no es amar tampoco. No podemos ser indiferentes cuando amamos. Cuando la disciplina espiritual se practica con humildad, verdad y restauración en mente, esta protege el testimonio de la iglesia y busca el bien del hermano o de la hermana que ha afectado con su testimonio la vida de la iglesia y su vida misma. Recordemos que el pasaje nos invita también a examinar nuestras vidas, a cuidar la pureza de la comunidad y a recordar que somos llamados a vivir como nueva masa, transformados por Jesucristo. Quisiéramos en este momento, ya al terminar, ¿verdad?, en esta parte final del estudio bíblico, exhortarles a que podamos continuar leyendo la primera carta de Corintios. Hermanos y hermanas, separe tiempo en la semana para leer esta porción estas porciones de la Escritura, para releerla. Si usted tiene una Biblia de estudio en su casa, mucho mejor. Si usted tiene una Biblia con un lenguaje más sencillo o más actual, aún muchísimo mejor, para tener una comprensión más clara y más amplia de lo que el texto bíblico quiso decirnos. Les recuerdo que el domingo la primera iglesia bautista de Caguas se reúne en su templo, aquí en la avenida Gautier, a las 9 de la mañana para las escuelas bíblicas de adultos, 9:30, escuela bíblica de adolescentes, 10 de la mañana, el culto de adoración y la escuela bíblica de la niñez. Así que les invitamos, hermanos y hermanas, para que puedan asistir al templo, aquellos que nos están viendo y que posiblemente no visitan ninguna iglesia o hace mucho tiempo no nos visitan. Ánimo, llegue el domingo al templo. Y a usted, hermano y hermana, que acostumbra a vernos a través de la experiencia virtual, ¿qué le parece si el domingo, si le es posible, por supuesto, qué le parece si el domingo llega a la casa del Señor? Va a ser una experiencia buena, el poder recibirles, el poder abrazarles, el poder saludarles, pero sobre todas las cosas el adorar juntos en comunidad, el formar parte de esa comunidad de Dios a la cual Dios bendice, a la cual Dios edifica, a la cual Dios toca, a la cual Dios visita
de manera muy, muy especial. Doy gracias al Señor por este espacio y a cada uno de ustedes por haber estado conectado esta noche en este estudio bíblico virtual. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, que te es refrigerio y dirección a nuestra vida. Palabra que aún en los momentos en los que a nuestros oídos, a nuestra mente, puede sonar incómoda, tu Espíritu Santo nos hace saber el propósito de tu palabra, que es restaurar, es transformar, es bendecir, pero ante todas las cosas es salvar. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y permite que este estudio, Señor, haya sido de edificación para ellos y que esta noche sea una noche de un buen descanso, de un sueño reparador, para estar listos para el día de mañana y cada una de las responsabilidades que Él traerá consigo. Que tu presencia y que todo tu bien continúen con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Dios les bendiga. Bye.